Los colegios, hoy más que nunca, estamos llamados a repensarnos para responder a los desafíos de las nuevas generaciones y a convertirnos con ellas en el cambio que queremos ver en el mundo. El Pensatorio es un laboratorio de ideas, un espacio donde conversaremos y reflexionaremos sobre educación, porque nos emociona pensar en lo que podemos hacer hoy por un mañana distinto. Bienvenidos. Hola Daisy, ¿cómo Hola estás? Marisabel, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú Muy, cómo estás? también muy bien, muy feliz de tenerte hoy aquí para este pensatorio, muy contenta con la pregunta que nos convoca y como muy a la expectativa de lo que vamos a conversar las dos. Pero antes de empezar, sí me gustaría que nos cuentes un poco sobre ti. Bueno, Marisabel, primero, gracias. Yo me siento realmente muy honrada, genuinamente honrada de estar aquí acompañándote. También muy ilusionada, muy inspirada, particularmente hoy a conversar en torno al tema que nos ocupa. Para quienes no me conocen y para quienes me conocen también, recordar un poquito, mi nombre es Daisy Alayón. Yo soy la coordinadora del área de lenguas del Colegio Tilatá, llevo 8 años en el colegio. Los últimos 5, 4 años me había desempeñado solo como coordinadora de lengua y literatura, que es mi gran pasión. Y este año asumí el enorme reto, fascinante reto de coordinar las lenguas español e inglés en el colegio. Y además de eso, y especialmente soy maestra de literatura de los estudiantes de grado noveno, de noveno A. Entonces, eso es lo que soy y creo que desde ahí es desde donde más agradezco esta oportunidad de conversar contigo hoy. Sí. Además, voy a meter otra cuña porque también fuiste miembro de nuestro equipo Ñacurutú, que fue este equipo en el que nos dedicábamos a pensar esas preguntas éticas que nos convocan a los formadores, que de alguna manera siento yo que fue una semilla que ahora deriva en este pensatorio. Entonces, no eres nueva en el espacio ni en el lugar, en el Sí, tiempo. bueno, pues gracias por hacer memoria frente a eso. Sí, pertenecía a Ñacurutú, después estuve en Paideia y que son espacios, Marisabel, que yo agradezco, que valoro, que celebro que existan en el marco de los proyectos educativos, porque como maestros y maestras creo que siempre tenemos algo por decir, siempre hay una experiencia, siempre hay muchas reflexiones y creo yo que particularmente me tomo la educación como un espacio de reflexión que día a día nos trae historias, que nos llena de relatos y que nos permite, sobre todo después, y nos llama después a contarlos. Entonces, te agradezco profundamente, agradezco a todo el equipo del colegio que se abran estos espacios para poder contar, para poder hablar, para poder recoger eso que hacemos, que sembramos, que reflexionamos y que pensamos en el día a día. Entonces, de Bueno, verdad que pues gracias. entonces con esa misma emoción, lancémonos al agua con nuestra pregunta de hoy. Yo quiero que conversemos alrededor de esto, de cómo es esto de que la escritura es un acto de resistencia. Y la planteo por conversaciones que hemos tenido, porque sé que también tu tesis de maestría hace alguna alusión a eso, y porque en los tiempos actuales pensar en esta posibilidad de ejercer resistencia con la literatura o con la escritura me parece fascinante. Entonces, no sé, te invito a que empecemos a abordar esta pregunta. Bueno, la resistencia, Marisabel, yo creo que es una palabra que tiene mucho poder desde todos los ámbitos, desde los ámbitos lingüísticos, filosóficos, físicos, sociales. Cuando yo empecé a pensar en la escritura como una forma de resistencia, pensé en esa palabra. ¿Qué es resistir? Y para mí la resistencia se asocia como a una fuerza, y voy a la física, terreno que a veces es complejo para mí, pero que me permite pensar la resistencia como algo que hace una fuerza contraria. Y es una fuerza contraria a un algo que no necesariamente supone una violencia. Y creo que desde ahí empecé a pensar en la escritura como resistencia, porque escribir supone un ubicarse frente a algo que puede ser la realidad, un duelo, la vida misma, un sentimiento, un corazón roto, la muerte, todos los temas y todas las situaciones vitales, existenciales, las preguntas que te puedas imaginar o que nos podamos imaginar, creo que se pueden abordar como formas de resistencia. ¿Cómo resistimos a una realidad, María Isabel, que a veces es compleja, que nos abruma, que nos llama como a movernos y nos está todo el tiempo desestabilizando?
creo que la escritura se convierte en un espacio para fijar, para darle un lugar. Creo que es eso. Creo que la escritura como resistencia es darle un lugar a sentimientos, pensamientos, incomodidades y lecturas que podamos tener de la realidad. Y eso nos lleva a otras preguntas que de golpe nos hacíamos y que nos hemos hecho en varios contextos, y es resistir frente a qué, para qué, cómo hacemos esas resistencias. Y cuando uno entra a la escritura, empieza a encontrarse muchas formas, muchas personas, muchos escritores, hombres, mujeres, que han hecho resistencia a la literatura, a la realidad, A la perdón, realidad. a la realidad hacen resistencia a través de la escritura y la literatura frente a la realidad, sobre todo cuando la realidad es algo que nos desborda y nos supera. Creo que ahí tenemos un espacio, una posibilidad de entender la escritura como una fuerza de oposición no violenta, profundamente humana. Y quisiera citar aquí a una autora que me gusta mucho, Marta López, que habla de este concepto de resistencia, que dice resistir es profundamente humano. Y la resistencia cuando se hace desde la escritura es particularmente humana y nos conecta con la humanidad y nos conecta con eso que somos. Y nos conecta con lo que somos porque precisamente nos permite hacer eso que no es posible en la experiencia. Las experiencias las estamos viviendo, la realidad a veces se nos presenta como una serie de imágenes y nos pasa y vivimos. Y la escritura es volver a quietarse, es sentarse, pensar cada palabra. Hay una expresión que me gusta mucho, que tomé desde la elaboración de mi tesis, y es para acoger la vida. Y de esa manera podemos estar resistiendo, sobre todo a unos tiempos que nos demandan movimientos, velocidad, rapidez. Y de esa manera entonces escribimos para resistir y resistimos a través de la escritura. Wow, eso está muy, muy inspirador. Y quisiera retomar tal vez dos de los elementos que traes. Uno es el de que aquel concepto de que la resistencia no es violenta, no es agresiva en el sentido destructor de la palabra. Parecería que hoy en día, en que hay tanto radicalismo, en que tenemos posturas que queremos defender a ultranza, cueste lo que cueste, pensar que hay otra forma de plantear la diferencia que no sea aniquilando al otro o cancelando al otro, me parece lindísima. De hecho, este concepto lo hemos trabajado y conversado también mucho, es por qué resistirnos al cambio, porque hay clases de resistencia. Hay la resistencia frente a unas realidades que nos incomodan, que no nos gustan, que nos parece que podrían ser distintas, pero también ofrecemos resistencia al cambio. Entonces me parece que esta resistencia al cambio la tenemos que abordar con esa tranquilidad que dices tú. Y me encanta y me parece que sí, los seres humanos estamos en un momento en que son necesarias los movimientos contraculturales, en que son necesarias las voces no que gritan más duro, pero que se dan con más fuerza, que defienden o proponen ideas que de pronto van en contravía con lo que la mayoría está sintiendo. Y eso no tiene por qué ser destructor, al contrario, eso es constructivo. Así en la misma construcción, pues haya que hacer el duelo a realidades que tenemos que superar. Entonces, como que ese es el primer concepto que me encanta. Y el segundo, tú lo llamas como una fuerza opuesta, no Una recuerdo. fuerza opuesta a otra o a otro. Y ahora que estamos con esta gran pregunta de qué es lo profundamente humano, que nos la estamos haciendo todo el tiempo con la IA y con estos cambios sociales tan violentos, ¿qué es eso profundamente humano? Y yo no voy a responderlo porque es complejo, pero yo creo que uno de los componentes claves de lo profundamente humano es esa capacidad de crear realidades distintas, de imaginar otros mundos posibles, de pensar que esto es así, pero no necesariamente tiene que ser así, y de poner también sobre la mesa la posibilidad de construir con otros, de que yo no soy el poseedor de la verdad absoluta, pero estoy dispuesto a defender algunas verdades,
Eso me parece que es parte de lo que son profundamente humanos. Y también, y ya con esto cierro para no tomarme la palabra demasiado, pero yo creo que lo profundamente humano es aquello que nos recuerda no solamente que estamos vivos, sino que nos conecta con esa fuerza vital profunda que tenemos, que nos impulsa a gozar, a levantarnos cuando nos caemos, a entender que por mucho que haya situaciones difíciles, siempre hay otras posibilidades, que después del momento más oscuro de la noche siempre viene el amanecer. Esas cosas que nos conectan con algo mayor, como hablábamos hace un rato, y que nos dicen, ok, no solamente estamos vivos, sino que vale la pena estar vivos. Esos dos conceptos que tú traes ahí frente a la resistencia me encantan. Yo quisiera retomar también algo que tú planteas y es la resistencia en esa dimensión frente al cambio, que creo que también eso tiene que ver con eso que nos define y eso que es profundamente humano, y es cómo nos ubicamos de maneras particulares, cómo nos paramos, nos situamos en tiempo y espacio frente a esos cambios que llegan a nosotros. Y quiero sobre todo llamar la atención sobre eso, que no se trata de una resistencia violenta, no se trata de una resistencia donde, porque la resistencia supone que hay un otro, ese otro es siempre mi enemigo, sino al contrario, es una resistencia que nos invita a decir, vamos a vivir, vamos a reconocer el cambio, vamos a reconocer eso que nos está incomodando y vamos a resistirnos a él, no para generar una fuerza contraria necesariamente que lleve a que ese cambio se posicione hacia lo que yo quiero, sino para aprender a convivir con ese cambio. Y estos son tiempos, Marisabel, que yo creo que nos llaman a eso, unas resistencias que dicen, ok, nosotros podemos aprender a convivir con el cambio, con eso que llega y que nos incomoda, pero también hay momentos donde podemos empezar a construir caminos y puentes para que ese cambio, que no necesariamente es positivo, pueda tener una connotación positiva o pueda irse hacia otro lado, y eso puede extrapolarse a contextos políticos, contextos organizacionales, contextos de muchas dimensiones, que yo creo que en este momento nos estamos enfrentando a muchos cambios que suponen unas resistencias que también nos invitan a pensar, a sentir, y desde ese pensar y sentir, tratar de establecer cómo queremos hacer esa resistencia. Y cuando tú me preguntas por eso profundamente humano, María Isabel, se me ilumina el corazón porque además pienso en la escritura y pienso particularmente en la poesía y en la palabra griega que define lo poético, que es una de mis palabras favoritas heredadas de esta cultura griega, y es la poiesis. ¿Qué es lo poético? Es la creación. Y creo que por muchas reflexiones que hay alrededor de las inteligencias artificiales y esta resistencia que hacemos como condición humana frente a esa aparente supremacía o amenaza que tenemos frente a las IAs, creo que la poiesis es algo que nos queda como posibilidad de resistencia. Porque la poiesis no solo supone la creación, sino supone una imagen que me gusta mucho, que Deleuze y Guattari describe en Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia, para hablar de la poesía, y hay un ave que es el escenopoietes, que para crear todo su ritual, su cortejo, para hacer este ritual de apareamiento y demás, supone que el macho cree el escenario perfecto para el encuentro y para la danza con la hembra. Y a ese pájaro, esa ave, se le denomina escenopoietes. Es un creador de escenas, creador de realidades. Cuando yo hablo de poesía con los estudiantes, a veces les digo, es que en este caso, la diferencia entre la vida y la muerte, el límite entre la vida y la muerte, está en esa capacidad creadora que tiene este pájaro, esta ave. Y pienso que la poiesis como acto creador es precisamente un acto de resistencia. Es nombremos esta realidad que nos duele, que en muchas ocasiones es abrumadora por las noticias, por este levantamiento de sistemas políticos que nos asustan y que nos aterran, y esta idea de que somos unos contra otros, los que estamos bien o los que están bien contra los que están mal. Creo que apostarle o hacer apuestas poéticas son actos de resistencia. Y cuando uno piensa en la poesía como algo que está más allá de la materialización en el poema, en lo escrito, piensa en convertirse en cazadores de actos poéticos en el mundo, de encontrar la belleza en el mundo
rescatar esa belleza, renombrarla, se vuelven ejercicios poéticos. Y yo creo que en el marco, María Isabel, de esta conversación, donde estamos parados en un rol, donde somos maestras de un colegio, creo que convertirnos o creernos y saber y estar absolutamente convencidos que la docencia y que el acompañar a estudiantes y seres humanos en su formación, creer que eso es un acto poético es también un acto de resistencia. Y acompañar a los estudiantes, que también me parece otro acto maravilloso del proceso de enseñanza de la escritura, acompañar esa enseñanza de la escritura como acto de resistencia, es también nuestro propio acto de resistencia. ¿Qué voy con esto? Cuando los estudiantes escriben, incluso desde la primera infancia, María Isabel, cuando el niño empieza a encontrar la magia de escribir, que con su manito pequeña puede tomar un lápiz aunque le cueste hacer la pinza, que puede tomarlo y puede transformar algo que hay en su interior, que seguramente no lo ha racionalizado, pero algo que está en su interior, como escribir mamá. Ahí hay un acto de resistencia, María Isabel, porque estamos tomando, que era una idea que tú me decías, estamos tomando las ideas, tomando el pensamiento y dándole una forma material a ese pensamiento y a esa idea. Estoy nombrando al otro, que es una dimensión de la que me gustaría de pronto que conversáramos, y es eso que pasa en esa primera infancia. No es lo mismo que tú le digas a tu hijo o a tu nieto, te compré este regalo, tienes este premio, a que se lo escribas, se lo leas. Hay algo que cambia en esa realidad cuando tú le lees a tu nieto, vas al texto y le dices, como premio por tus resultados o como una posibilidad para reconocerte algo que hiciste bien, obtuviste esto. Cuando esa experiencia sucede a través de la lectura, de la escritura, la realidad es exactamente la misma, pero la manera en que el niño o la niña lo asume es completamente diferente. Y creo que ahí es donde podríamos estar pensando la escritura como forma de resistencia. Alguna vez las profesoras de español de preescolar nos invitaban como papás, como familias, a retomar la idea de escribamos la lista del mercado. No la escribamos en el celular. Permitamos que nuestros hijos, con sus pequeños garabatos, escriban que lo que hay que comprar es el arroz, el aceite. Permitámoselos para que a través de la escritura ellos estén nombrando la realidad y generando también una resistencia. Ir por el camino sencillo sería, escribamos un mensaje en WhatsApp, me lo envío a mí misma y ahí lo tengo. ¿Qué pasa cuando eso está mediado por ese ejercicio que a mí me gusta pensar la escritura también como una forma de entrenamiento y de acompañar esa plasticidad cerebral que nos permite decir, yo esta realidad la voy a nombrar de una manera diferente. Yo escojo estas palabras con este esfero, con esta tinta o incluso con este teclado, escojo estas palabras para acompañarte a nombrar la realidad. Y creo que ahí hay otra forma también de la resistencia que, como tú bien decías, no necesariamente y definitivamente no se trata de una resistencia violenta, sino de pequeñas resistencias cotidianas que podemos hacer para leer, comprender y definitivamente imaginarnos y hacer de la realidad un acto poético cotidiano. Escuchándote y hablando pues, de tu hijo en tu caso, de mis nietos en mi caso, se me ocurre una idea muy bonita, porque eso que estás diciendo es muy hermoso, y es la resistencia también es una forma de presencia y de conexión. Y es que cuando es con la lengua escrita, porque tú le regalas a un niño, te haces presente con él a través de un escrito, estás generando una conexión y estás diciendo, aquí estoy, y aquí estoy para ti. Y también, y eso es muy bonito, y lo veo mucho pues, en mis nietos y en los niños pequeños, recuerdo cuando mis hijas aprendieron a escribir, que como dices tú es, wow, uno de los momentos más mágicos que uno vive como mamá, es la otra fase, y es cuando tú observas a un niño que por primera vez pone en el papel una palabra. Ese acto poético, ese acto creativo le da a él como una certeza de la fuerza que tiene, de cómo
él es capaz de crear esa sensación no solo de logro, sino como que se sienten poderosos. Me parece que es muy bonito. Y creo que uno de los retos que tenemos ahora como educadores es que a lo largo de los años, que a medida que van creciendo los niños, sigan cultivando ese gusto creativo, ese gusto poético, también poético, pero la poiesis más como la capacidad de creación, que nunca, creo yo, va a ser reemplazada por una tecnología, sea la que sea. Porque eso que sucede en el interior de un ser humano, cuando puede darle forma a algo que no tenía como la posibilidad de ser nombrado, esa fuerza no la reemplaza nadie. Y vuelvo y repito, y creo que entonces el reto de nosotros los educadores es que los niños desde que son muy chiquitos cultiven esa capacidad de descubrir que la lengua también a ellos les permite estar presentes, y a medida que van creciendo eso pues, se va transformando claramente, pero también van diciendo, ok, a través de la escritura no solamente estoy creando realidades posibles, no solamente estoy resistiendo cuando hay algo que me incomoda y que creo que puede ser de otra manera, sino que además de eso estoy también proponiendo nuevas vías, nuevas alternativas. Y al final, si hemos logrado cultivar eso a lo largo de la escolaridad, pues estos niños van a tener un tesoro inconmensurable, creo yo. Yo creo, María Isabel, que también parte del reto como educadores, pero como sociedad, está en retomarle o volverle a dar a la palabra escrita el valor que ha tenido durante siglos para nosotros, no pensando como la única forma posible es la litera, la letra, y esto nos ubica en unos lugares de supremacía frente a otras posibilidades narrativas, sino pensar en la palabra desde esa potencia, la palabra escrita como esa potencia creadora, poética, poética que tenemos, que sin duda creo que tiene que ser, estaba pensando en la palabra entrenada, pero prefiero hablar de la palabra cultivada. Cultivada para que se le reincorpore ese sentido, ese valor que tiene cuando yo me tomo el tiempo de pensar en lo que voy a escribirle al otro y de pensar en la conciencia, de tener en la escritura la conciencia del otro y una conciencia real, de eso que aprendíamos cuando éramos pequeños, de los elementos de la comunicación son el emisor, el receptor, el oyente, el canal, el medio, el mensaje, es volver a tener la conciencia del receptor, del otro que me va a leer, del otro que va a estar allí para comprender mi mensaje, y eso me hace responsable a mí de lo que estoy escribiendo. Pensando esto en la dimensión como primaria o primitiva de la escritura, de escribo para comunicarme, y que es la que más tenemos en este momento y a la que menos cuidado le estamos prestando. De hecho, yo pensaría que es la que menos estamos cuidando. Todos estos fenómenos que hay de naturalización de unos mensajes en redes sociales que son profundamente violentos, que no tienen en consideración al otro, sino que simplemente surgen en el marco de unas necesidades mediáticas. Creo que eso lo que nos llama es a hacer o nos invita a que nosotros como educadores y como sociedad le restituyamos el valor a la palabra en la medida en que digamos, esa escritura, al ser un ejercicio artificial, sí supone un trabajo previo, un trabajo de pensamiento, que yo me tome en serio al otro que me va a leer y me tome en serio algo que es muy difícil de controlar, que es las implicaciones de lo que yo escribo. Cuando yo escribo algo, el mensaje puede llegar de muchas maneras, implica un tono, implica una interpretación y una sobreinterpretación de parte del oyente, pero en la medida en que nosotros hagamos estudiantes y formemos y acompañemos estudiantes conscientes y que nosotros como adultos seamos conscientes del valor de esa palabra escrita, del impacto que tiene incluso en las redes sociales, que de verdad para mí son el escenario perfecto para reflexionar en torno a todos estos temas, porque si algo nos demandan las redes sociales y el entorno en el que vivimos es inmediatez. Escribe el mensaje como salga. ¿Cómo salga? ¿Y qué tal que ese como salga tenga un efecto que no es el que yo espero? ¿Qué tal que ese como salga llegue a la otra persona con algo que yo no quería decirle, que genuinamente yo no quería decirle? Y muchas veces nuestros niños se enfrentan a eso. Yo escribí este mensaje, pero eso no era lo que yo quería decir.
Y creo que tener conciencia de ese proceso cognitivo que hay entre pensar una cosa, ponerla sobre el papel, entregarle que el mensaje llegue y genere una relación, creo que es algo sobre lo que tenemos que seguir reflexionando. Y cuando nosotros pensamos en esta conversación de decir, bueno, ¿cuáles son las formas de resistencia? ¿Cómo hacemos nosotros para resistir a través de la escritura? Yo creo que ahí podríamos tener una forma y es hacer mucha conciencia de la escritura como un acto humano, pero como un acto que también tiene en consideración la presencia del otro, eh, para que yo como emisor del mensaje cuide cada una de las palabras. Y con cuidarlas no estamos hablando solamente de cuidarlas en términos ortográficos o de cumplimiento de unos lineamientos que vienen incluso de entidades que a veces no comprendemos, sino cuidar el peso de las palabras que estamos comunicando. Y creo que ahí como adultos tenemos unos retos importantes de modelar, de acompañar, de decir, y sobre todo en la cotidianidad, de esas pequeñas acciones que podemos ejecutar para mostrarles a nuestros niños y niñas que la palabra escrita tiene un valor y que definitivamente hay una forma de relacionarnos que es diferente cuando se hace a través de la escritura. Y eso creo que tenemos que entender en ese punto que estás planteando, que esa conciencia no es solamente darme cuenta. Esa conciencia exige eso que tú llamas cultivar, que a mí también me gusta más la palabra cultivar que entrenar. La entrenar me lo imagino más mecánico, más sin sentido. Repita una instrucción 1000 veces. El cultivar es como que mire las condiciones que está creando, observe, entienda que usted no es el dueño de esto, pero que ayuda, en fin. Pero me desvió un tricito. Lo que quería decir es, la conciencia exige educación. Claro. Porque yo no le creo mucho a esta obsesión, tal vez con la que yo crecí, que después la agradecí de alguna manera, pero me hubiera gustado un poco más de balance por aprenderse las reglas. Yo creo que el exceso de reglas es muy perjudicial, porque entonces terminas creyendo que escribir es seguir reglas. Y cuando tienes esa desinformación, esa mala comprensión o ese error garrafal de pensar que eso es escritura, pues no estás haciendo nada, porque no deja de tener sentido, deja de tener esa fuerza poética y esa capacidad de resistencia. Sin embargo, una escritura sin reglas es desastrosa para el que escribe y para el que trata de leer. Entonces, esta necesidad de cultivar también el sentido de la regla es muy importante, pero nunca puede ser lo primero, nunca puede ser el objetivo. Tiene que darse, sí, pero se da en el contexto mayor. Y yo creo que en eso, afortunadamente, hoy en día tenemos tantas herramientas para enseñar la lengua, pero no las podemos olvidar. Y a mí esto me gusta, sé que es un tema un poco más complejo de tratar, pero creo que eso mismo pasó con la religión. Y eso es algo que le aprendí a mi maestro espiritual, que es Jorge Julio Mejía, que él decía que el gran problema que tenemos con la religión es que se nos convirtió en una cantidad de reglas y se nos olvidó la religación, esa capacidad de conectarnos con algo mayor, con esa fuerza amorosa que existe en la vida. Y perdón que traiga esto, pero es que fue como inevitable hacerla, como el paralelo en la vida pasa eso. Las reglas son importantes, son necesarias, pero cuando se convierten en la prioridad, todo pierde sentido. Entonces sí creo que nuestra labor para mantener viva esa pasión tiene que ser cómo enseñamos las reglas, cómo les ayudamos a enriquecer vocabulario, porque no es lo mismo decir estoy aburrido que estoy triste, y eso lo hemos ido aprendiendo ahora, cómo es de importante identificar las emociones, pero también cómo es de importante entender cuál es la palabra precisa para referirme a ese objeto o a esa idea o ese concepto preciso, porque cuando no tenemos esa finura, ese cuidado que dices tú, también se vuelve mucho más difícil la comunicación. Y creo en este fenómeno de las redes que tú mencionas, que también nos estamos simplificando en el lenguaje. Se nos está olvidando la riqueza enorme que tiene nuestra lengua.
que hay 1000 palabras para describir algo y esta tiene este pequeño matiz que de pronto se acoge mejor a lo que yo quiero decir y no a aquella otra. Y ahí entonces es cuando yo lo vinculo con la lectura, porque no solamente es labor del profesor o de las familias que enriquezcan el vocabulario de los niños, sino también que fomentemos la lectura, la lectura, porque yo, aunque entiendo que no necesariamente ser buen lector va a llevar, ese es otro debate, a ser buen escritor, yo sí creo que si tenemos buenos lectores, nuestros estudiantes van a tener más rico vocabulario, van a entender eso que nos decía un día Camilo Hoyos, que hay una misma idea, se puede decir de 1000 maneras y tú tienes que elegir la tuya. Es decir, no sé si nos desviamos mucho, pero es como entender que gracias a que la escritura está ahí, también podemos construir identidad, también podemos construir nuestra mejor manera de estar en el mundo, con cuál nos sentimos más cómodos, con quienes también queremos participar sin excluir, sin cancelar a otros, pero donde hay más afinidad, en fin, es un tema fascinante. Y quisiera retomar porque tú dices que esto nos va llevando como entonces, ¿cómo hacemos esa resistencia? Porque creo que también hay que entender eso. Todo esto suena muy bonito, nos inspira, creo que las dos estamos como encarretadísimas con esto y quisiéramos decir 1000 cosas, pero yo quisiera que esta conversación también nos lleve a entender un poco mejor cómo ejercer esa resistencia para que no sea destructiva, para que no sea violenta, o pongámoslo en positivo, para que sea realmente poética, creadora. ¿Cómo se ejerce esa resistencia? Bueno, primero quisiera retomar un poquito lo que estabas diciendo. Creo que no nos estamos desviando cuando tú hablabas de la lectura como un ejercicio también necesario en este proceso de formación. Y estaba pensando también en un cómo de estas resistencias y del papel de nosotros como educadores que acompañamos a cultivar este proceso de escritura. Y es algo que yo he visto en los últimos años, María Isabel, como una tendencia de las personas que escriben, y es que no nos volvemos a leer, sino que simplemente enviamos el mensaje. Y cuando hablamos de leer, no necesariamente hablamos de leer, claro, hablamos de leer de otros autores, de tener referentes, pero creo que una de las formas de resistencia también es reconocernos como autores y volvernos a leer, y leernos con lecturas, con miradas que a veces son difíciles, compasivas, no con el juicio de esto como está mal escrito, pero sí permitirnos decir, leernos en voz alta. Esta mañana decía una estudiante, para mí fue maravillosa la experiencia y rarísima, extraño, escuchar que otros leyeran lo que yo escribí. Escuchar a otros de mi edad leyendo en voz alta eso que yo escribí, es una cosa, me decía ella, que yo no logro entender. Yo en el fondo decía, lo entendiste todo. Porque cuando escribes, lanzas al viento un texto que va a llegar de muchas maneras a un otro, que le va a tocar el alma a un otro, o que eventualmente va a pasar de lado y el otro simplemente la va a recibir y la va a dejar fluir por el camino. Y creo que esa es una forma que necesitamos retomar y cultivar, y que genuinamente te digo que es una de estas amenazas que yo siento frente a la entrada de las inteligencias artificiales y estas aplicaciones que nos permiten pasar un texto y que nos lo corrija. Yo creo que ahí sí se pierden muchas cosas, porque se pierde ese acto de releernos. Yo generalmente cuando las familias me piden una recomendación frente al proceso de lectura-escritura de los niños, digo, permítanse ustedes leer en voz alta lo que sus hijos escribieron y que sus hijos escuchen de ustedes, porque hay algo cerebral en el proceso o en el ejercicio, en el acto de procesamiento de las ideas y del mensaje, del lenguaje. Hay algo que cambia cuando hay un otro que lo lee. Y automáticamente yo me doy cuenta que algo está mal escrito, que algo me incomoda, y creo que eso es parte de la magia de lo que hace que yo viva enamorada del lenguaje, es porque hay seguramente muchas explicaciones desde la ciencia, pero yo siempre siento que es algo mágico que ocurre en el corazón, que uno dice, espera, eso me suena extraño, eso no suena bien. Y uno a veces ni siquiera sabe decir por qué no suena bien.
claro, cuando uno lo estudia, uno dice, es que hay una regla ortográfica, hay una construcción sintáctica o semántica que está fallando. Uno puede ponerle los nombres que quiera, pero que uno llegue a esa conciencia y llevar al estudiante que llegue a esa conciencia de decir, algo no está bien en esto, implica la presencia de un otro que lo lee y que me permite a mí escucharlo y leerlo y comprenderlo de una manera diferente. Y creo que ahí hay una forma de resistencia. Y como papás también tenemos como ese llamado a esa escritura, esa imagen que tú referías hace un rato, y es la escritura y el acto de intercambio de la escritura supone una presencia. Y es, yo estoy presente para mí mismo cuando me releo y vuelvo a decir, yo no lo quería decir, yo no lo quería decir así, a mí me falta una palabra. Nosotros echábamos mano al diccionario. De golpe ahorita nuestros estudiantes y escritores más jóvenes van a decir, le voy a pedir a una IA que me dé 2 o 3 palabras que me puedan ayudar. Y creo que ahí estamos incorporando esas herramientas a procesos escriturales que igual seguimos manteniendo como algo profundamente humano, pero nos dan una manito, que es como lo quiero entender yo. De ahí entonces que podamos pensar, bueno, esa escritura se hace, pero no se hace simplemente para que se entregue a un otro y ya, sino que es como darle vida a esa escritura y le das vida cuando la lees, le das vida cuando la materializas, cuando la conviertes en sonido y ahí hay una comprensión diferente de esa escritura. Creo que esa puede ser una estrategia y creo que puede ser un camino también para la educación lectora. Creo que el leer en voz alta, que a veces es una experiencia que nosotros podemos pensar como algo que se está perdiendo, creo que es un escenario propicio también para que se cultive esa posibilidad de decir, es que si yo leo en voz alta, quizás me dé cuenta de algo en la escritura que salió de mi corazón, que salió de mi investigación, pero que yo no me había dado cuenta y que eventualmente el otro se dio cuenta. Y creo que o quisiera hacer esta invitación también a las familias y es esa presencia, esa compañía en el proceso de escritura, porque a veces, y es esto que hemos reflexionado mucho, que reflexionamos alguna vez con Camilo Hoyos, y es la angustia de la página en blanco, que no solo la vive quien se dedica a la poesía o quien intenta escribir poesía, sino un estudiante que se enfrenta a una página en blanco y que necesita iniciar, o que está buscando las palabras, la palabra precisa para iniciar ese texto. Creo que el leerles muchas veces, el encontrar diferentes formas de iniciar, es también una forma de acompañar, de enseñar, de mostrar cómo podemos darle forma a través de un texto a eso que pensamos y que sentimos. Y ese modelamiento lo podemos hacer en la escuela, pero particularmente en casa. Y de verdad quisiera retomar esa idea inicial de devolverle el valor y con ello la confianza en la palabra, que creo que es algo que como sociedad y como humanidad necesitamos retomar y tener como acto supremo de resistencia frente a todas las realidades convulsas, amenazantes que podemos estar viviendo y sobre todo frente a esa amenaza que podemos tener, si la entendemos de esa manera, con las inteligencias artificiales. Te puedo usar, bienvenida, acompáñame, no eres lo único, me das herramientas, pero yo tengo unos humanos, unas personas que me han acompañado, que han hecho presencia en este camino de escritura y que me han permitido leer, releerme y comprenderme de maneras diferentes. Y eso, de verdad, es mágico lo que sucede con un estudiante cuando ve que tú como adulto lees lo que él escribe y lo lees en voz alta. Es algo que permite resemantizar, resignificar completamente no solo el acto de escritura, sino la realidad que se está nombrando a través de la escritura. Entonces, cuando sus hijos e hijas les pidan que lean algo que ellos escribieron, por favor, de verdad hay que hacerlo con toda la conciencia del mundo, con toda la presencia y dándole toda la importancia que eso requiere, porque la escritura a veces, sobre todo la escritura creativa, parte de dolores, parte de momentos de introspección que a veces nos ponen contra la pared y nos cuestionan mucho. Entonces creo que eso es una de las grandes invitaciones y retos que tenemos en este momento, es toda la presencia y la presencia a través de la escritura y la escucha en el acto de lectura que hacen los estudiantes, los niños y las niñas de aquello que en algún momento les costó escribir. Yo no sé si estés de acuerdo conmigo, pero me parece que esta es una conversación de lo más poético, poético,
no solamente por lo hermosa, escucharte pues es hermosísimo, sino porque me parece que en ese acto creativo que tú nos propones hay una cantidad de esperanza, de sí se puede, y tal vez eso es lo que me hace pensar que la resistencia es muy optimista. La resistencia es no te resignes. Si eso no te gusta, Muévete. muévete, propón, se puede de otra manera. Esto no tiene necesariamente que ser así. Y más en unos momentos en donde esta realidad histórica, como que el más fuerte, el que habla más duro, el que tiene más poder, más herramientas, más dinero, tiene que imponerse sobre el otro. No, para los que estamos del otro lado hay esperanza, hay formas de crear realidades que tal vez no sean competir en ese mundo, nos es totalmente ajeno, pero sí de construir en nuestro entorno unas realidades con las que nos sentimos a gusto, con las que podemos aprender, con las que le construimos sentido a nuestra vida. Y entonces creo que ahí es cuando entiende uno para qué la resistencia. La resistencia no es para acabar con el otro, necesariamente. La resistencia no es para demostrar que tú tienes mejores herramientas que el otro, sino que al final la resistencia es para poder entender que tu realidad, que tu vida, que tu comunidad, que tu entorno cercano puede ser como tú quieres que él sea y tu vida puede ser como tú quieres que sea. Y eso me parece que es la mejor razón de ser de la resistencia. Sí, yo definitivamente estoy de acuerdo contigo. O sea, esto es una conversación poética, por un lado, que emociona mucho, que devuelve mucho la esperanza en tiempos que a veces decimos como, bueno, ¿para dónde cogemos? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Todas estas reflexiones que tenemos en torno a los propósitos de la educación. Creo que pensar esto para mí ha sido una oportunidad valiosísima para poder decir, ok, desde aquí hacemos una resistencia que da esperanza y que nos permite salir a flote. Y eso que tú dices me hace pensar mucho en un ensayo que hace William Ospina en Es tarde para el hombre, que él dice que el último gran movimiento literario de Occidente fue el romanticismo, que es, entre otras cosas, uno de mis movimientos literarios favoritos, porque el romanticismo parte de una nostalgia del símbolo. Venimos de un siglo XVIII con la preeminencia de la razón, y la razón es la única diosa que nos está dando respuesta a todas las preguntas. Y los románticos alemanes particularmente, bueno, desde toda esta experiencia de Viena y los universitarios que se incomodan con la realidad y empiezan a hacer resistencia, ellos empiezan a pensar que en todo ese imperio de la razón hay algo que nos hace falta, que no puede ser que nosotros como, bueno, después todos estos procesos del centro del hombre, la razón, que no puede ser que que la respuesta estén solamente allí, y empieza a partir una idea que a mí me agrada muchísimo y que me apasiona, es la nostalgia del símbolo. Hay una nostalgia de algo que representa, que es esta idea de que es el símbolo, es una representación gráfica de una idea. Esa relación grafema-idea es lo que da origen al romanticismo, porque es cómo pensarnos más allá de las leyes que nos están dando cuenta de lo que vivimos y vemos y sentimos. Y eso nos lleva también a esta idea de, ¿será que hay algo más grande que nosotros? ¿Será que hay algo que nos mueve como humanos en este momento donde decimos, vienen las inteligencias artificiales, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Paremos, paremos. Y una forma de la resistencia es detenernos en estos momentos y podernos preguntar, como los románticos, ¿por qué no puede existir? Que es una de mis imágenes poéticas favoritas que sale de Los himnos de la noche, y es, ¿por qué no puede existir una flor azul en el pavimento en el centro de París? ¿Por qué no puede existir una flor en el pavimento en el centro de París? Amenazada por carruajes, amenazada por lo que quieras. Yo creo que esa flor azul, que es el símbolo del romanticismo alemán, siempre, y podemos traerla como símbolo de esa esperanza que podemos tener ahorita. Y es, resistamos como fuerzas, como pulsiones vitales, aprovechando, por ejemplo, la pulsión vital que mueve a nuestros adolescentes, nuestros niños, niñas y jóvenes, esas pulsiones vitales que tienen cuando tienen ganas de comerse el mundo, cuando están descubriendo a los 5 años, como mi hijo Alejandro, que descubre el mundo a través de la letra y que me dice, mamá, es que esto es un triángulo, o sea, la A
que forma mi nombre es un triángulo. Y yo le podría dar una respuesta sencilla, pero la respuesta está más allá, es la magia que sucede y es pensar ese acto como un acto poético y decir, aquí está la flor azul que me da esperanza a mí. Cuando un estudiante dice, yo me encontré en la poesía, ahí está esa flor azul. Me encontré en eso que me permitía escribir en la clase y que me permitió a mí reconocer mi familia, que es parte de los ejercicios que hacemos en las clases de lengua, literatura en español e inglés, es hablemos de nosotros, hablemos de nuestra familia como excusa para desarrollar reglas sintácticas, semánticas, ortográficas, hablemos de nuestra historia, contémosla. Y que un estudiante diga, hombre, me di cuenta de tantas cosas, me di cuenta que el chiste no está en juzgar a mis papás por lo que hicieron o no hicieron, sino me di cuenta en lo que yo escribí de mis padres, que yo les debo mucho más de lo que yo creía, o que yo los puedo leer, como me decía un estudiante de 14 años hace un par de años, yo puedo leer a mis papás de una manera más compasiva y los leo así porque a través de la escritura entendí que ellos no han sido tan malos como yo creía a mis 14 años. Creo que hay esperanza, María Isabel, hay esperanza y es esa esperanza de movilizar esa fuerza, esa pulsión vital que nos moviliza hacia escribir, hacia resistirnos y hacia conectarnos con eso que decíamos al principio, que nos hace profundamente humanos. Y de ahí, como efectos colaterales, podemos conectarnos más con el otro, que quisiera pensarlo así, como la flor azul es poder conectarse con el otro, reconocerlo como un otro, no necesariamente como un enemigo, sino con un otro con el que yo también me puedo unir para resistir. Bueno, no se diga más. Me parece que hay tantas imágenes bonitas, tantas ideas poderosas, pero sobre todo tanta pasión y tanta convicción en tus palabras que, no sé, yo me voy de aquí como súper motivada a seguir en este rol de la educación que es complejo, pero es fascinante. Muchas gracias, Daisy. De verdad que ha sido maravillosa esta conversación. Gracias. Gracias, María Isabel, y de verdad me voy honrada, nuevamente agradecida y con mucha ilusión para seguir buscando, formando y acompañando esa flor azul que también son nuestros estudiantes, niños, niñas, que acompañamos cada día y que definitivamente son la gran esperanza que nos moviliza. Gracias de verdad por este espacio. Gracias, gracias, Sonia.